Ya. Ya, ¿verdad? Ujú. Venga. Pues si gusta ya empezamos, profe. Adelante, Edwin. Ok. Buenas tardes. El Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias OPEG, a cargo de la presidenta Leslie Mendoza, la vicepresidenta Catherine Macías, su servidor Edwin Hurtado, consejero de la carrera de Ingeniería Geológica y miembro de esta organización, y nuestro compañero y también miembro del OPEG, Alberto Morales, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que tenemos. El día de hoy contamos con la presencia del profesor y maestro en ciencias Armando Ernesto Alatorre Campos, quien nos dará una conferencia titulada Especialistas en exploración minera. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación haré lectura de su semblanza. El maestro Alatorre es egresado del Instituto Politécnico Nacional con título de ingeniero geólogo y de Colorado School of Mines con un Master of Science en Geology. Es profesor en temas de geología minera en el Instituto Politécnico Nacional desde hace 5 años y en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 3 años. Es presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Además, es especialista en cuestiones financieras mineras y sobre todo en minerales y rocas industriales, donde ha publicado más de 15 trabajos sobre los yacimientos de nuestro país. Estas publicaciones han aparecido en México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Su experiencia laboral abarca el Consejo de Recursos Minerales, el Grupo Materias Primas y el Fideicomiso de Fomento Minero. Es miembro activo de las siguientes agrupaciones agremiales: Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, de la Sociedad Geológica Mexicana y de la Society for Mining, Metallurgy and Exploration. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias. Les cedo el público, ingeniero. Muchísimas gracias, Edwin. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias por invitarme a dar esta plática. El tema especialista en exploración minera. ¿Por qué? ¿Y por qué con signos de interrogación? Precisamente en una plática anterior sobre el tema de exploración minera que se impartió en el mismo seno de esta organización, una muchacha preguntaba: ¿y qué requiero para ser un especialista en exploración minera? ¿Dónde lo puedo consultar? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, pensando en esa pregunta, precisamente es que me puse de acuerdo con la organización para presentarles a ustedes el día de hoy esta plática. ¿Qué es una especialidad? La especialidad, según la Real Academia de la Lengua Española, es la rama de una ciencia cuyo objeto es una parte limitada de ella, sobre la cual se poseen saberes o habilidades muy precisos. Entonces, en este contexto de especialidad, vemos que pues, nada más dice saber más de algo. Entonces, ¿dónde empiezan las especialidades? En el caso muy específico de ustedes, desde el momento que ya llegaron a la parte de la carrera de geología, pues ya eso podemos considerarlo una especialidad dentro, en el caso nuestro, dentro de las muchas ramas de la ingeniería o de la ciencia. Y en términos generales, de lo que se habla en la escuela son principalmente de estas 5 especialidades de la geología, y el hecho de que estemos hablando ya hoy sobre minería y que algunos de ustedes tengan ya el interés de participar, de ver estas cosas, de adentrarse más en estos temas,
los hace ya también irse encaminando a una especialización que sería precisamente en geología minera. Puse por acá, por fuera, la parte de investigación para incluir cualquier otra especialidad que puede ser ya una super especialidad, como puede ser el caso de vulcanología, palinología, paleontología y cualquier otra que se les pueda ocurrir a ustedes con la que estén interesados. Entonces, entrando ya un poquito más específico en el tema, para efectos de la plática de hoy, voy a basarme en conceptos de estos tres connotados exploradores del mundo para dar respuesta a la pregunta inicial. Voy a presentarles ideas, textos del señor David Lowell, quien falleció apenas en mayo de este año, y quien es considerado el mejor explorador, el mejor geólogo explorador del siglo XX. En su currículo trae nada más el haber descubierto 17 yacimientos minerales importantes, entre ellos el más notorio, el pórfido de cobre, de la Escondida en Chile, que el día de hoy es el yacimiento más grande del mundo, sobre todo cuando lo medimos en términos de la ley del yacimiento, que anda cercano a 1.5% de cobre. Voy a utilizar también material de Benedict Steiner, que es el director del programa de maestría en Exploration and Mining Geology del Camborne School of Mines del Reino Unido. Posiblemente esta es una de las pocas escuelas donde tienen una maestría que podemos llamarle así, realmente de Exploration Geology. Es de las pocas que tengo yo identificados que tienen así el término identificado. La gran mayoría de las escuelas en el mundo solamente hablan de programas de maestría, doctorado, pero oficialmente el título de la maestría o el doctorado no dice en ningún lado exploración o alguna cosa más específica. Y por último, pero no menos importante, voy a utilizar también ideas del doctor Benito Nogués Alcántara, quien es subdirector de exploración de la zona sur y Perú de la empresa Fresnillo PLC, la mayor empresa productora de plata en el planeta actualmente. Y por si ustedes no estaban enterados, Benito, me permito tutearlo, somos compañeros de generación, es uno de los que yo considero uno de los dos más ilustres egresados de nuestra escuela en la parte de cuestiones mineras. ¿Qué es de las cosas que nos menciona Lowell importantes que debe tener un geólogo que se dedique a esto? Lo primero, esto que está acá del lado derecho, deberá tener un compromiso absoluto con la idea de descubrir nuevas mineralizaciones, nuevos yacimientos, encontrar lo que nadie ha visto por X o Y circunstancia. Para mí esta es la idea fundamental. No vamos al campo por ir al campo, no vamos al campo a sacar muestras por sacar muestras, no perforamos a ver qué encontramos. Debemos realmente tener un muy fuerte compromiso mental nosotros mismos con el trabajo que estamos haciendo para realmente tener éxito, éxitos como los que tuvo el señor Lowell en su vida profesional. Debe ser también capaz de pensar de manera crítica, dice, y si es necesario, rechazar lo que piensan otros colegas. ¿Qué significa esto? Estar siempre de Contreras, no en lo más mínimo, pero sí
En geología es muy común, incluso se considera muy sano el que podamos tener dos geólogos viendo un mismo proyecto, opiniones que no necesariamente van a ser totalmente coincidentes. Y eso es bueno, eso ayuda a pensar, a tener este razonamiento crítico que nos permite realmente llegar a las cosas. Entre los ejemplos que podemos citar del señor Lowell en este contexto precisamente del pensamiento de manera crítica, cuando él habla del descubrimiento de la Escondida, repito, el mayor pórfido cuprífero del planeta, el día de hoy, cuando él llegó a la zona, ya 5 empresas habían estado haciendo geología ahí y ninguna empresa se había decidido a perforar. Hasta que llega él y con su pensamiento crítico, con su análisis, con sus cosas, convenció a 2 empresas a empezar a perforar y, bueno, está el resultado. Perfectamente hecho. Quiero hacerles notar que en estos 2 elementos que Lowell considera importantes, fíjense que todavía no hablamos de las cosas clásicas, tradicionales, mineralogía, petrología, yacimientos minerales. ¿Qué otras características debe tener el geólogo? Bueno, obviamente una persona inteligente, con buena experiencia y muy buenos conocimientos académicos. Entonces, ¿dónde empieza un buen geólogo de exploración? Conforme estas frases de Lowell, el buen geólogo de exploración empieza desde la escuela, realmente adquiriendo todas las bases, todos los conocimientos de, de los temas que lo van a llevar finalmente a buscar y a localizar esas cosas. Y ejemplos de personas con buena experiencia y buenos conocimientos, bueno, tenemos aquí a la izquierda el señor Lindgren, que su libro escrito en 1922 todavía sigue siendo válido el día de hoy en muchos conceptos, sobre todo cuando hablamos de yacimientos epitermales. Está el famoso modelo de Lowell y Gilbert. Lowell es este mismo señor Lowell del que estamos hablando, que es el que guió los grandes descubrimientos de pórfidos cupríferos en el mundo. Y otro muy buen ejemplo es el doctor Richard Sillitoe, que también ha hecho muchísimo trabajo en cuestiones de sistemas hidrotermales. Recalca Lowell, debe ser una persona con sólidos conocimientos geológicos, pero no por eso considerar que sabe todo. Se va a equivocar muchas veces en el proceso de exploración, pero parte de equivocarse es parte del mismo proceso. Y aquí podemos usar el ejemplo que le adjudican a Alva Edison de que descubrió la electricidad al intento 1000, cuando y él explicó que había tenido 999 intentos anteriores, nunca habló de un fracaso. Entonces, esto también aplica mucho en lo que estamos haciendo, de lo que debemos estar haciendo en el campo día a día. Dice, pero fíjense, ya hasta qué lugar lo pone Lowell, debe tener sólidos conocimientos geológicos. Deberá producir muy buenos planos geológicos en condiciones rudimentarias de trabajo. Condiciones rudimentarias, pues aquí está un ejemplo, esta fotografía me permití tomarla de la presentación que hizo aquí con ustedes el doctor Arrieta hace algunas semanas, donde vemos a alguien trabajando en sus planos geológicos en el campo, con una lámpara de gas ahí para poder hacer el trabajo en la noche después de haber recolectado todos los datos en el día. Deberá tener conocimientos de geología estructural, de petrografía, pero hace muy enfático, no necesita ser un especialista en cada uno de estos temas. Sí los debe conocer, sí los debe dominar, pero no necesariamente ser un especialista.
Deberá ser capaz de crear hipótesis de trabajo. ¿Qué significa esto? En base al rompecabezas de informaciones que tenemos con el mapeo de unidades litológicas, el mapeo de alteraciones, la geofísica, la geoquímica, sensores remotos, muestras, barrenaciones, etcétera, ir armando el rompecabezas que finalmente nos permitirá llegar al objeto deseado, al yacimiento. ¿Y por qué hacer varias hipótesis? Porque aunque vayamos con la idea de localizar un yacimiento, siempre se va a hacer un yacimiento tipo, y los yacimientos tipo existen en los libros. En la vida real hay muchas variaciones, a veces sutiles, a veces más marcadas, de lo que son los modelos, y debemos de podernos adoptar a ello. Deberá ser un poco masoquista, así lo pone Lowell. ¿Por qué? Pues vivir en el campo, vivir bajo las condiciones que el trabajo geológico de campo implica: andar en el cerro, subir, bajar, dormir, no necesariamente en hoteles, en buenos lugares y demás, etcétera, pero con la ventaja de estar muchas veces alejados del mundanal ruido y ver unos paisajes sumamente emocionantes. Deberá poseer conocimientos de economía, dice, especialmente si se trabaja a un nivel senior. ¿Qué significa esto? Conforme el geólogo de exploración vaya adquiriendo experiencia, vaya trabajando cada vez en posiciones de mayor responsabilidad dentro de la exploración, mayor deberá ser su entendimiento de las cuestiones económicas. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Por qué cuesta esto? Si encontramos un yacimiento de tal tamaño con tal ley, ¿qué se puede obtener económicamente de esto? Y se deberá ser capaz de entender de transacciones de propiedades mineras, el estatus de el terreno superficial. Por ejemplo, aquí en México es conocido, están los dueños de la superficie, los rancheros, los ganaderos, los agricultores, los ejidatarios, y nosotros los mineros tenemos el derecho de una concesión minera que viene por debajo de esa superficie. Entonces hay que conocer todo eso, hay que saber negociar, hacer transacciones. ¿Con quiénes? Pues con los dueños de otras concesiones mineras, con los dueños de la superficie, con las comunidades con las que vayamos a trabajar. Todo eso es sumamente importante, relevante. Y nos da dos datos adicionales. Subraya lo que ya habíamos mencionado hace un rato: debe ser bueno en estar equivocado y decidido a hacer barrenos que no arrojarán oro. Esto significa que vamos a barrenar a lo loco en cualquier lugar, porque pues, al fin luego él dijo, barrena sin miedo. Bueno, no, tampoco. ¿Por qué? Porque cuesta. Pero a veces no vamos a tener el 100% de garantías de que vamos a tener éxito, pero hay que hacerlo. En La Escondida, la historia dice, metieron 6 barrenos sin éxito, donde no encontraron nada de mineralización. Pero obviamente toda la información que ellos iban conjuntando en cada uno de estos 6 barrenos los hizo ir modelando, cambiando la idea de la geología que tenían en superficie y por ende de la interpretación a profundidad. Y del barreno 7 en adelante ya fue todo bravo, bravo, ya encontramos lo que se requiere. También dice, es importante trabajar en un entorno donde tú seas tu propio jefe. ¿Por qué es esto importante? Normalmente cuando estamos en el campo, nuestro jefe no va a estar en el campo con nosotros, y menos todos los días. Entonces, debemos de ser realmente capaces de trabajar en nuestra propia iniciativa, de ponernos los retos, las exigencias, el trabajo que vamos a hacer día a día, irlo juntando, conjuntando, interpretando y ir llevando cosas. Y dice que gran parte de su éxito
fue precisamente eso, el haber sido su propio jefe. Él solo ponerse las metas, las demandas, las exigencias de lo que se tenía que hacer, y eso lo llevó a tener una carrera sumamente exitosa. Y hasta aquí los conceptos principales del señor Lowell. Pasemos ahora con Skinner, donde nos habla de las habilidades esenciales que debe tener un geólogo de exploración minera moderno. Él habla en primer lugar una capacidad muy buena para mapear, identificar rocas, identificar minerales y poder reconstruir la historia geológica, lo que pasó. Y esto podrán mencionar ustedes, pues esto es geología normal, básica, de lo más importante, sí, pero si no sabemos mapear bien, vamos a batallar mucho para hacer el trabajo. Él enfatiza, con otras palabras, algo de lo que ya habíamos visto con Lowell. El asunto de pasar largas temporadas, que pueden ser semanas o meses en campo, y él propone así, bajo duras condiciones. Porque habla incluso él de meses. Bueno, hay que entender un poquito su contexto. Este es un profesor que está en Inglaterra, y por ejemplo, esta temporada de campo que nos ilustra aquí es en el Congo. Pues comprenderán que estar yendo de Inglaterra a la mitad de África, pues no se puede estar viajando cada semana para hacer una semana en campo y volver el sábado y el domingo a casa, ¿no? Entonces, por eso es que a veces hay que pasar temporadas de hasta meses trabajando en el campo en estas actividades. Habla de una habilidad para resolver problemas de logística de forma rápida y eficiente, y ejemplifica muy fácil el asunto. Andando en el cerro, la camioneta se nos va a quedar atorada algún día, en arena, en lodo, en alguna cosa, la vamos a tener que sacar. Nos habla de, perdón, otros ejemplos, como puede ser que, pues para montar un campamento de exploración en algún lado, pues vamos a tenernos que preocupar nosotros mismos por buscar un suministro de agua para incluso nuestras necesidades personales y las necesidades de la gente que esté trabajando con nosotros. Y estas habilidades, y aquí empezamos con las cuestiones muy interesantes, muchachos. No hay escuela en el mundo que te dé un curso sobre cómo resolver estas cosas. Honestamente, todos los aprendemos sobre la marcha, pero siempre buscándole solución a los problemas. Es muy fácil pensar, ay, se me atascó la camioneta aquí, pues a ver quién viene a sacarla, a ver quién viene a hacer algo, o que me manden un helicóptero. Pues evidentemente esas cosas no van a pasar, y hay que hacer una solución a las cosas para poder continuar avanzando en nuestro trabajo de exploración. Habla mucho también de trabajo en equipo. Trabajo en equipo, porque él habla el día de hoy, la exploración, pues es la integración del trabajo de la gente que hace la geología, de la gente que hace la geofísica, nada más, por ejemplo. Podríamos hablar que son dos equipos por separado, pero que necesitan estar trabajando en conjunto para sacar las cosas. Y vean cómo esto, por favor, también contradice un poquito lo que dice Lowell de ser tu propio jefe, pero tenemos que jerarquizar. Una cosa es ser tu propio jefe y otra cosa es que trabajes aislado completamente del entorno de los profesionistas que te rodean y que te pueden ser de utilidad en algún instante. Cuando habla de cuestiones de un geólogo moderno, pues él habla de que debemos tener una conciencia social y cultural de los lugares a donde vamos a trabajar. Hace muy enfático el asunto. Los geólogos somos los primeros que llegamos a una zona. Somos los primeros
en establecer contacto con los habitantes, con los rancheros, agricultores, ejidatarios, lo que sea, de una zona, y el que posteriormente esas empresas estén a favor o en contra de la actividad minera que se pueda realizar, puede ser un poco resultado también de lo que nosotros hayamos logrado al llegar por primera vez a una zona. Habla también de la necesidad de manejar idiomas. Otra vez habla, pone el ejemplo, y lo entiendo yo fácil en su caso, un inglés en Inglaterra que va al Congo, pues en el Congo el inglés no es el idioma oficial, entonces puede haber ahí algunos problemas, algunas complicaciones. Yo lo llevaría incluso, aquellos de ustedes que han sido mis alumnos, yo les digo medio en broma, medio en serio, hay que saber peruano, colombiano y chileno. ¿Por qué? Porque muchos de los términos mineros que manejamos en cada uno de estos 4 países, usamos palabras que nos son totalmente distintas y que de primera instancia puede que no nos signifiquen absolutamente nada. Con todo y que, en teoría, en esencia, los 4 países hablamos español. Entonces, sí hay que tener ese tipo de culturas adicionales que nos permitan movernos, desplazarnos en el trabajo que hacemos en el día a día. Otra habilidad que nos menciona Skinner de que hay que saber hacer es la habilidad para generar targets de exploración, targets ciegos a gran profundidad y que están cubiertos por rocas estériles. Esto es algo que se viene diciendo en la industria desde hace tal vez 10, 15 años. La gran mayoría de los yacimientos que podían estar aflorando ya se descubrieron. Entonces, el día de hoy vamos a encontrar que los nuevos yacimientos van a tener una cubierta de rocas estériles, en el mejor de los casos posiblemente una cubierta de aluvión de varios metros de espesor que no nos permite ver afloramientos, donde la geofísica tal vez nos dé en algunos casos ciertas respuestas, ciertas cosas que nos ayude. Y un ejemplo de qué tan profundo puede estar, qué tan ciego puede estar un yacimiento, les pongo este ejemplo aquí abajo del proyecto Resolution en Arizona. Esta es una gráfica que presentó el doctor Nogués ayer precisamente en una plática que él impartió, donde habla, este es un pórfido de cobre en Arizona, tierra de elefantes. Arizona es un lugar perfectamente conocido por la gran cantidad de pórfidos cupríferos que ha dado, pórfidos de muy buen tamaño, de excelente ley, económicos, pero que resulta que está a 1,500 metros de profundidad el yacimiento. Y esto estamos hablando 1,500, la cima del yacimiento. Entonces, arriba hay casi 1 milla de rocas estériles que no nos dan prácticamente ninguna evidencia de lo que puede haber abajo. Debemos nosotros de ser capaces, con las herramientas, las tecnologías que manejamos el día de hoy, de poder, localizar este tipo de objetivos de exploración y atrevernos a barrenar. Y esto nos lleva también a otra cosa adicional. A futuro, toda la perforación de exploración que hagamos va a tender a ser cada día más y más y más profunda de lo que se ha hecho normalmente en el mundo. Otra habilidad que él menciona muy importante es entender el significado geológico de la geofísica, y lo pone en estas palabras que voy a citar textualmente. Entender todos esos colorcitos que significan geológicamente en el contexto del área que yo estoy viendo. Y aquí es donde se hace enfático, ya lo había yo mencionado hace un rato, la cuestión del trabajo en equipo.
geólogos y geofísicos trabajando de la mano para poder hacer la mejor interpretación posible. Si nos divorciamos y cada quien queremos hacer nuestra propia interpretación, lo más seguro es que los dos estemos equivocados. Y eso nos lleve a perder un área o a perder mucho dinero y mucho tiempo antes de que pueda continuar de forma adecuada la exploración. Nos habla también de tener la capacidad de poder manejar mucha información geoquímica. ¿Cómo vamos a localizar todos esos yacimientos ciegos, profundos, que nadie ve? Precisamente la geoquímica es una de las herramientas que nos pueden dar todos los elementos. Entonces, todos los elementos necesarios para poder justificar eventualmente más adelante nuestras barrenaciones en cierta área. Nos habla de tener una mente muy abierta a nuevas tecnologías. Habla ya del asunto de drones utilizados. Aquí yo creo que todavía, y aquí sí voy a intercalar mi opinión muy personal, creo que la cuestión de los drones ya se está dando, pero todavía tienen muchas limitantes. Limitantes en el sentido de que, por ejemplo, colgarle a un dron un equipo geofísico, pues todavía los equipos geofísicos son, en algunos casos, muy grandes y muy pesados para que los pueda levantar un dron. ¿Esto va a cambiar a futuro? Sí, definitivamente. ¿Cuándo? No lo sé. Esperemos que sea en un corto plazo. Pero en otra conferencia que escuché hace algunos días, una semana o dos, hablaban de magnetometría con drones hechas en Perú, con líneas de vuelo de separación de 10 metros entre línea, con el dron volando 10 metros arriba sobre el terreno. Entonces, todas estas nuevas tecnologías que a muchos de los viejones, como yo entiendo, tal vez nos cuesta un poquito de trabajo entenderlas, pero hacia allá va. Entonces, necesitamos aprender a convivir con ellas y sobre todo a entenderlas, a usarlas y a sacarles el provecho que esta exploración mucho más enfocada, mucho más restringida a cierta área, nos va a dar resultados seguramente exitosos. Nos dice que hay que aprender del éxito y del fracaso que ha moldeado a la industria minera. Habla de fracasos fuertes, el caso Bre-X, considerado la mayor estafa minera mundial que sucedió a los finales de los 90, pero eso que pasó y que fue muy malo para la industria y que nos pegó, definitivamente moldeó, cambió la forma en que hacemos mucho del trabajo, sobre todo cómo reportamos nuestros resultados al mundo de los inversionistas de lo que estamos haciendo, de tal forma que esos inversionistas que están poniendo sus miles de dólares en nuestros proyectos se sientan con la confianza para seguirlo haciendo. Ese fue un fracaso de la industria, honestamente, pero es un fracaso que nos enseñó, que nos moldeó, que nos obligó a trabajar de otra manera. Ha habido éxitos, bueno, éxitos obviamente está la Escondida, que ya habíamos mencionado, aterrizándolo un poquito a nuestro país, Peñasquito, en Zacatecas, actualmente la mina más grande de este país, productora de oro, plata, plomo, cobre y zinc en diferentes proporciones, cantidades. Yo no lo traigo con precisión, pero creo que hubo exploración con cierto detalle desde más o menos la década de 1960 hasta que en el 94 alguien ya agarró el asunto un poquito más en serio y hasta el inicio de la producción en el 2010, 6 empresas trabajaron en el yacimiento. El asunto fue que una empresa avanzó el proyecto hasta cierto nivel, hasta ciertas condiciones, por alguna razón
que debemos suponer de tipo económico o que no entendieron el yacimiento, lo venden a una segunda empresa y así sucesivamente hasta que la sexta empresa es la que finalmente concluye el trabajo, concluye la exploración, lo lleva a producción. Y nada más también para hablar de números y de la cantidad de inversión, hasta el momento de la puesta en producción de Peñasquito, se habían hecho aproximadamente 800,000 metros de barrenos de exploración. Si esto lo llevamos al día de hoy, muchachos, esta empresa no tengo el número, pero debe andar más arriba de los el millón de metros barrenados de exploración en la zona. ¿Por qué? Porque después de que lo pusieron en producción, siguieron con la exploración, ya tienen definido un SCAR, un cuerpo adicional a lo que es el cuerpo inicial que les ha permitido producir desde el 2010 hasta hoy y que eventualmente les va a prolongar la vida de la mina quién sabe cuántos años. Entonces, todas estas cosas son de las cosas que necesitamos saber, que necesitamos entender, comprender y asimilar para realmente entender lo que es una especialidad en exploración minera. Yéndonos ahora a los puntos de vista de Benito Nogués. Esta lámina es propiamente una que él presentó en unas conferencias aquí con ustedes. Yo estoy tomando las partes esenciales de esa presentación para los efectos de pensar en esto de la especialidad. Nos dice que la exploración es una ciencia, es un arte, hace mucho énfasis de que es un negocio, que alguien le está metiendo miles de millones de dólares al negocio de la exploración con tal de obtener alguna cosa. Nos hace muy enfático algunas de las cosas en las que hay que tener conocimiento, pero habla sobre todo, y esto es lo que en mi opinión tiene más valor el día de hoy con este énfasis que estamos viendo, equipos profesionales de alto desempeño, bien entrenados, disciplinados, comprometidos. Comprometidos, otra vez, coincide con el concepto de Lowell, de tener realmente el interés de localizar las cosas. Acerca de las técnicas, la parte de geología que sugiere Benito, que hay que tener un muy buen conocimiento, metalogénesis, petrología, tectónica, geoquímica, bla, 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 etcétera, conceptos que en teoría estamos aprendiendo en la escuela, pero hace mucho énfasis también en la cuestión de la geoquímica, analítica e isotópica, fisicoquímica, termodinámica y otras cosas más de interpretar resultados de laboratorio de las muestras que hemos enviado, todo llevado a que precisamente a entender la metalogénesis de la zona que estamos viendo para poder hacer un muy buen modelado del yacimiento. Otros conceptos que aquí sí, los que han sido mis alumnos van a reconocer esto fácilmente. Estos son conceptos que yo considero realmente muy importantes ubicar. En esta gráfica de aquí abajo, las barras representan lo que se ha gastado año por año en exploración de metales base en el mundo, o sea, oro, plata, plomo, cobre, zinc, entre los principales. Y la curva son el índice de las cotizaciones de los metales, donde evidentemente la cotización de el oro es lo más importante y vemos que hay una total sincronía entre las
entre el índice de las cotizaciones y lo que se está gastando en exploración en el mundo. Debemos nosotros de estar conscientes, manejar perfectamente este tipo de cuestiones, precisamente, pues, voy a ponerlo así, por supervivencia, para saber si mañana voy a seguir teniendo chamba o no, así de simple y sencillo. Entonces, son conceptos que debemos de manejar en el día a día, incluso los que han estado otra vez, los que han estado conmigo en clase, ya han escuchado el concepto, estás en exploración minera de metálicos, tienes que desayunar, comer y cenar cotizaciones internacionales, saber cómo se está moviendo el mundo. Y saber cómo se está moviendo el mundo, no sé quiénes de ustedes se dieron cuenta el día de ayer, 4 de agosto, que la cotización de Peloro rompió la barrera psicológica de los $2,000 por onza Troy, estableciendo un valor histórico de la cotización. El día de hoy ya lo rompió, ya está arriba. El día de hoy, en algún momento, por ahí de las 12 del día, horario de Nueva York aproximadamente, la cotización de Peloro subió a $2,055 por onza Troy. Y pero vemos, por ejemplo, esta otra gráfica aquí arriba, del lado izquierdo, cómo ha variado el asunto a lo largo de los últimos 10 años, un sub y baja, pero pues traemos una tendencia a la alza ahorita ya de varios meses. ¿Por qué esta tendencia a la alza? Pues la pandemia, para bien o para mal, está empujando esto, la incertidumbre de cuándo va a regresar el mundo a una actividad económica normal donde todo el mundo pueda trabajar y producir bajo los esquemas económicos que hemos conocido de siempre. Eso es lo principal que ha movido la cotización de el oro propiamente a lo largo de los últimos 4 meses aproximadamente. Otra parte que es, sobre todo en el caso de México, pero yo creo que esto aplicaría realmente en cualquier lugar del mundo en el que estemos, debemos tener muy buen conocimiento de las leyes mineras. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir como empresa minera productora, como empresa de exploración dedicado a esto, a localizar, a encontrar yacimientos? ¿Cuál es el marco que nos permite hacer o no hacer ciertas cosas? El día de hoy, yo les insisto mucho, ustedes van a trabajar en México, pues posiblemente sí, pero posiblemente muchos de ustedes ya tengan oportunidad y incluso lo busquen de trabajar haciendo exploración minera en otras partes del mundo. Entonces hay que conocer todas esas cosas que nos van a en algún momento alentar, a frenar, a ayudar y, insisto, lo que nosotros hagamos como exploración recién llegado a las áreas es lo que le va a dar eventualmente a la empresa la facilidad para seguir adelante o no con la producción eventual. Entonces, volviendo a la cuestión de la especialidad, pues ya con todo esto yo me iría a que podríamos hablar de una especialidad en exploración minera, podríamos hablar de una especialidad en geología de minas, donde evidentemente el geólogo especialista en exploración minera se va a encargar de localizar los yacimientos, localizarlos, evaluarlos y entregarlos a fin de que las empresas ya se dediquen a la producción. Y el especialista en geología de minas es obviamente un geólogo que va a ayudar, que va a estar en el trabajo día a día haciendo equipo con los ingenieros de minas para lograr
esta producción bajo los parámetros que se supone. Yo les pongo esta flecha de ida y vuelta aquí. ¿Por qué motivo? Porque va a depender también mucho de la etapa del proyecto en la que estemos, porque en estas dos especialidades, la línea que las divide puede ser una línea sumamente tenue, sumamente sencilla, y habrá algunos de ustedes que salten de exploración minera a geología de minas y regresen varias veces durante su ejercicio profesional futuro. Y esto se puede acentuar sobre todo cuando estemos trabajando en empresas medianas a chicas, donde no necesariamente va a haber un gran equipo de geólogos que pueda cubrir con todo esto, o podría yo llevarlo al extremo, algunos de ustedes que tengan inquietudes empresariales, que a lo mejor van a hacer ustedes su propia empresa de exploración y la van a tratar de llevar a producción, y entonces para efectos prácticos en el día a día, o a lo mejor en la mañana están explorando y en la tarde están en geología de minas, ese tipo de cosas. Entonces, por eso hablo de que la separación entre una y otra, en algunos casos, enfatizo, puede ser una línea sumamente sutil, sumamente tenue. ¿Qué requerimos entonces finalmente para tener una especialización en exploración minera? Necesitamos tener un montón de habilidades técnicas enumeradas aquí. Todo esto, en gran medida lo están viendo ustedes en sus clases día a día. Posiblemente el mapeo, la barrenación, no lo vean tanto. La parte de modelado software también posiblemente no lo vean tanto en este momento, pero son, insisto, la mayoría de ellas sí lo están viendo, y son las habilidades técnicas necesarias que Lowell, Skinner y Nogués han hecho énfasis en una manera o en otra. Y necesitamos tener otras habilidades que algunas gentes llaman habilidades soft, porque realmente no requieren de equipos o esas cosas. Como geólogos, ¿cuál es la primera? Observar, saber ver los afloramientos, saber ver las rocas, saber ver los núcleos, y en base a lo que vemos, razonar, sintetizar y construir modelos de lo que estamos viendo, construir hipótesis, como hizo énfasis Lowell. Necesitamos saber comunicar todos estos resultados. No hacemos exploración para nosotros, la exploración la hacemos para alguien más. Necesitamos comunicar forzosamente esas cosas. Necesitamos saber sobre cuestiones de logística, el ejemplo que ponía hace un rato del suministro del agua al campamento, o el suministro del agua al barreno, negociaciones que ya mencionamos, solución de problemas, empatía. ¿Por qué empatía? Empatía con la gente y con los lugares a donde vamos. Eso es sumamente importante. Entonces, estas de acá abajo, algunas de ellas de forma tal vez no tan en el nivel adecuado, las están viendo ustedes, las están aprendiendo con el hacer en el día a día, pero bueno, hay que ir creciendo, hay que irlas desarrollando. Y yo pongo énfasis en algo adicional. Todo esto no funciona si no lo hacemos con un amor y con una pasión al trabajo que estamos realizando. Si nos presentamos a chambear el día 1 del mes pensando en que faltan 14 días, 23 horas
y 59 minutos para la quincena, olvídense, esa exploración no va a funcionar. Nuestra mente tiene que estar siempre en esto, en estas habilidades de ambos tipos. Ahora, ¿dónde podemos agarrar todas estas habilidades, todas estas cosas? Volviendo a Skinner, bueno, habla de que una gran parte va a ser pues, en cursos normales, ¿no? Los estudios de licenciatura, tal vez para algunas gentes un posgrado, algunos entrenamiento con empresas, retroalimentación que tengamos en el trabajo. El día que él hizo esta presentación, hizo una encuesta en vivo antes de presentar esto y le preguntó a la gente, nos preguntó en dónde creíamos que se podía aprender todas estas habilidades. 56% de la gente que estaba ese día atendiendo la conferencia y contestando la encuesta, dijo, se aprende en el trabajo, se aprende haciendo, se aprende, como dicen los gringos, on the job training, entrenándote, haciendo el trabajo en el día a día. Y aquí es donde entra un concepto también que habla de shadowing. ¿Qué significa esto? Propiamente, si lo ponemos literal, significa hacer sombra. ¿Hacer sombra qué? Pégatele a un muy buen geólogo de exploración, sé prácticamente su sombra y aprende de ese geólogo de exploración absolutamente todo lo que puedas. Y de esa manera vas a adquirir de forma más rápida, más sólida, todas estas habilidades para poderlas llevar a la práctica. Hace énfasis también en otra cosa, autoaprendizaje. Cuando estamos en el campo, cuando estamos en otras circunstancias, incluso el famoso virus, ¿qué nos obligó a hacer a todos? Nos obligó a salirnos de la escuela, a salirnos del salón y a tratar de aprender a distancia. Y algunos hemos tenido que, por ejemplo, en el caso de los maestros, hemos tenido que aprender a enseñar a distancia. ¿En qué escuela? Pues no hay escuelas abiertas. ¿Con quién? Pues con alguien que no está disponible para irlo a ver, para irlo a visitar, para irlo a irle a preguntar. Entonces, el autoaprendizaje también es una cosa que podemos hacer. Por fortuna, el día de hoy, aunque estemos en el campo y aunque puede haber, entiendo bien, en algunos casos, limitaciones, pero el mundo pues ya está muy conectado el día de hoy y entonces podemos tener acceso a una cantidad de conocimiento y de cosas que si le dedicamos un tiempo, nos puede ayudar a autoaprender muchas cosas. Y ejemplos, ¿qué ha pasado en la vida de Armando Alatorre en junio y julio principalmente? Pues aquí les presento 35 conferencias distintas en las que he participado de alguna manera u otra a distancia, en todos los casos aprendiendo sobre minería. Yo sé que muchos de ustedes han estado en estas y tal vez alguien traiga muchas más que yo. Los felicito, qué bueno. Pero, ojo, es autoaprendizaje. No es llegar, sentarse en la computadora a ver una conferencia como vemos las caricaturas o Netflix o alguna otra cosa de ese estilo. No, realmente con el compromiso personal y demás de realmente aprender, sacarle jugo. Cada conferencia nos puede dar 1, 2, 3 elementos pequeños que los vamos sumando, los vamos haciendo, ¿sí? Para aumentar el conocimiento. Yo veo realmente dentro de las cosas malas que este virus nos ha causado, creo que una de las cosas buenas es precisamente la cantidad de conferencias a las que tenemos acceso y a las que tenemos tiempo. Yo les hablo aquí de 30 y tantas conferencias
en un plazo de 2 meses. Para efectos prácticos, si sacan promedio, muchachos, esto es un día sí, un día no, en promedio, incluyendo sábados y domingos. Entonces, necesitan ustedes también dedicarle tiempo a esto, aprovechar este tiempo. Ahorita en el poli, supuestamente, antier empezamos 3 semanas de vacaciones oficiales y bueno, aquí estamos trabajando, estamos aprendiendo. ¿Y a dónde vamos a ir las siguientes dos semanas? Pues exactamente como hicimos en Semana Santa, pues vamos a ir a la sala y a la cocina y regresarnos a donde estamos. Entonces, aprovechemos para aprender a sacarle jugo y en el momento en el que podamos salir al campo a trabajar, que ese conocimiento que hayamos adquirido en este tiempo lo podamos poner en práctica. Evidentemente, en el caso nuestro, tenemos que salir al campo. Es la manera de trabajar y de aprender, definitivamente. Pero, pues busquemos lo mejor de las circunstancias bajo el esquema en el que estamos en este momento haciendo. Si alguien de ustedes no ha tenido oportunidad de ver muchas conferencias o cosas así, pues nada más les dejo un par de sugerencias. Búsquense en YouTube este asunto de la cuarentena con geociencias. Fue una iniciativa, creo que me inició en Colombia, no estoy seguro, pero al final hay una cantidad enorme de videos con conferencias sobre temas geológicos, no exclusivamente mineros, sobre temas geológicos. Creo que hay más de 40 que fueron organizados precisamente a través de grupos estudiantiles como ustedes, con gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México y de Argentina, si me acuerdo bien. Entonces, hay un montón de información. Búsquense también en YouTube los canales, por ejemplo, del Society of Economic Geologists, de los student chapters del Society of Economic Geologists, y les puedo asegurar que en estos últimos 2-3 meses hay cientos de conferencias donde podemos aprender y ver cosas. En condiciones normales, si vamos a una conferencia, a algún lugar, a alguna ciudad, ¿cuántas vemos? 3, 4, 5. Ahorita, para bien o para mal, tenemos una cantidad de información tremenda, fabulosa, para poder aprender y volvernos unos verdaderos especialistas en exploración minera. Y les agradezco mucho el favor de su atención y me pongo a disposición de la mesa para cualquier comentario, duda o pregunta que pueda presentarse. Y muchas gracias, ingeniero. Ahora pasaremos a la parte de las preguntas. Comenzamos con Brenda Pamela, que pregunta, ¿cómo considera el rodio como metal en potencia? He visto que su precio se ha elevado mucho. Perdón, ¿de cuál metal hablas? El rodio. Rodio. Uh-huh. Pues sí, es el metal más caro del mundo. El problema es que la existencia es en cantidades muy pequeñas, en yacimientos de características geológicas muy especiales, y para efectos prácticos, creo que fuera de Sudáfrica no hay ninguna mina en producción. Entonces, pudiera ser interesante localizar algo, dedicarle un poquito de tiempo, sí, pero siempre en base al modelo geológico. Si me dijeras, Armando Latorre, ¿tú le meterías lana a buscar rodio en México? Yo creo que no. La siguiente de Naye García. Recomienda que terminando la licenciatura salgamos al mundo laboral, a adquirir experiencia, o es mejor hacer un posgrado antes de trabajar. Mira, ese es un tema siempre de mucho debate. En realidad depende mucho de lo que quieran hacer y puede ser un poquito asunto de cómo se den las circunstancias. Por ejemplo,
Benito Nogués acabó la escuela e inmediatamente se fue a hacer el doctorado. En mi caso personal, yo trabajé 4 años antes de irme a la maestría. ¿Cuál de los dos esquemas es mejor? Realmente creo que no hay uno que sea mejor que otro. Algunas gentes dicen, no, empieza la maestría inmediatamente porque no has perdido la costumbre de estudiar, de dedicarte a estar investigando, bla, bla, bla. Lo que yo vi en mi caso, mi experiencia en campo me hizo fácil algunos temas, algunos aspectos en la maestría, porque yo ya los entendía perfectamente bien. Gracias. En la que sí, bueno, Gio Hernández nos comparte unas palabras de la doctora María Fernanda Campa. No importa si luego de la carrera sigues estudiando o empiezas a trabajar, lo importante es seguir haciendo algo. Pues sí, para efectos prácticos es cierto y coincido totalmente. De Katia González, dice: saludos, profesor. De los yacimientos que ha visto, ¿cuál o cuáles le han impresionado más? Mira, mi experiencia personal, como muchos de ustedes saben, no es en metálicos. Yo estoy más bien en el campo de minerales industriales. Yacimientos que me han impactado, que me han gustado mucho. Yo traigo, y lo pongo así en clases, yo traigo un amor a primera vista con la varita. Me encanta, me fascina, por ejemplo. Es profesor. Y la que sigue, de Laisa Giselle: ¿cuánto tiempo aproximadamente se le debe dedicar a la exploración? ¿Cuánto tiempo se le dedica a la exploración? Mira, lo que dicen los libros de texto, sacando promedio de muchas exploraciones en el mundo, dicen que una exploración completa, inicias desde Greenfield, o sea, un proyecto donde no tienes nada absolutamente y empiezas a buscar, te puede llevar de 10 a 12 años en promedio la exploración hasta tener evaluado el yacimiento perfectamente. Insisto, este es un rango tomando muchos proyectos en el mundo. Puede haber algunos que los hagas en menos de 10 años, sí. Puede haber algunos que te lleven más de los 12 años, sí, definitivamente también existen. Hay un caso, ahorita el proyecto Ixtaca en Puebla, que parece que pudiera llegar a ser la primera mina metálica en Puebla. La exploración les llevó 18 años, simple y sencillamente. Y todavía están ahorita en la etapa de obtener permisos para poder construir la planta de beneficio y todo lo que se requiere para empezar a producir, y ya llevan 2 años o 2 años y medio en eso. Entonces, como que esos son los números habituales si hablamos de exploración de forma genérica en el mundo. Es de Gustavo Mojica: buenas tardes, maestro. Bajo su punto de vista, ¿cuáles son los principales retos que enfrentará la industria minera, en particular la exploración, en el país en los próximos años? Mira, los grandes retos de la industria minera, y viene asociado ahí la parte de la exploración, hay que reconocer, traemos la cuestión de los ambientalistas y de gente que busca nada más ver cómo sacan algún provecho sin hacer nada. Eso va a ser una de las cosas que nos va a costar más trabajo a la industria, y no nada más en México, esto es en el mundo. Puede haber sus variantes de país a país, incluso de región a región, pero creo que esos son los retos más difíciles. Leí hace 8 días, cosa por el estilo, un proyecto en Alaska
que el puro permiso ecológico les llevó el trámite 12 años. 12 años después de la exploración. Entonces, esos tiempos, le voy a llamar entre comillas, muertos con un costo involucrado y demás, todo, esos son en realidad los grandes retos. Necesitamos convencer a la población, la gente que somos una industria necesaria para el mundo. Esto que estamos haciendo en este momento, ahorita, podernos comunicar así, todas estas cosas, se puede hacer en base a la tecnología, pero tecnología con materiales que todos vienen al final de alguna mina en algún lugar del mundo. Entonces, necesitamos transmitirle a la gente esa necesidad porque creen que el mundo puede vivir al ritmo que vivimos con 0 minas. Sí, están equivocados, completo y totalmente. El día que haya 0 minas, estaríamos igual o peor que en la época de las cavernas, literalmente. De Manuel Navarrete. Buenas tardes, maestro. ¿Cuál podría ser una buena especialidad para un ingeniero en minas y metalurgia? Ay, ahí sí, no tengo muchos elementos para poderte contestar. Ese es otro universo muy amplio. Podrías hablar de una subespecialización en tajos, una subespecialización en subterránea, pero en subterránea hay pues los métodos de cuarzo y pilares, los de block caving, puedes hablar de plantas, especialización en plantas de flotación, en plantas de cianuración. Hay un universo enorme en cosas ahí, pero más allá de eso realmente no me siento capacitado para poderte contestar, la verdad. Bueno, y por último, la última pregunta de Lleras de la Rosa. Con base a su experiencia, ¿cree que exista potencial minero para las tierras raras en México? ¿Conoce ¿Para alguna las qué? localidad? Las ¿Para las qué? tierras raras. Ah, las tierras raras. Alguna gente cree que sí. Hasta ahorita lo que hemos visto está muy limitado, incluso está limitado en el mundo. El 80% de la producción de tierras raras viene de China actualmente. Yacimientos fuera de China, por ejemplo, Estados Unidos, después de muchos esfuerzos, están hablando actualmente de que tal vez puedan poner en producción una minita de tierras raras, que les daría un paliativo para no depender tanto de los chinos, pero creo que es un tema que en el mundo necesitamos ponernos a estudiar mucho y a explorar mucho para ver dónde sí puede haber y dónde no. Muchas gracias, ingeniero. Le cedo la palabra a mi compañera Catherine para dar cierre a esta conferencia. Muchas gracias, profesor Armando Latorre, por su excelente ponencia. A continuación daremos lectura de su reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, la OPEJ otorga el reconocimiento al maestro en Ciencias Armando Ernesto Latorre Campos por su brillante ponencia en el evento serie de geoconferencias titulada Especialista en Exploración Minera, llevada a cabo el día 5 de agosto del 2020, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a todos por su atención. Gracias, profesor. Y bueno, con esto damos por concluir esta serie de geoconferencias. A continuación voy a dar lectura. Queremos agradecer a los ponentes que participaron con nosotros en esta serie de geoconferencias a cargo de la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias. También a profesores y alumnos de la ESIA Ticomán por su interés y apoyo, así como a las universidades de otros países, especialmente de Chile,
la UNAM y público en general que nos acompañó en este evento llevando a cabo 10 ponencias, que a pesar de las adversidades salió adelante. Con esta ponencia impartida por el maestro en ciencias Armando Latorre, damos por concluido este evento llamado Serie de Geoconferencias. Muchas gracias a nombre de los que formamos parte del OPEG y continuaremos difundiendo la ciencia. Cualquier comentario o sugerencia nos pueden mandar mensaje a nuestra página y redes sociales de la OPEG. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.